Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Los fariseos se revisten hoy de hipocresía, se muestran mansos, se muestran aduladores. ¿Qué es un adulador? Una persona que le gusta, decimos aquí en México, echarle muchas flores a otra persona, decirle que sirve mucho, que es la persona más importante, que todo, adulación se le llama. Pues estos llegan adulando a Jesús para ver si Jesús se cae en la trampa sin defenderse. Y entonces, por esa adulación es para que la persona no se defienda, para que la persona no se dé cuenta de la trampa que le están poniendo. Y le preguntan a Jesús, van dos tipos de personas, del partido de Herodes y del partido de los fariseos. Y le preguntan si es lícito pagar el tributo al César o no. Y entonces, si Jesús hubiera dicho, sí paguen el tributo, hubieran gritado los fariseos: este es un traidor a la patria, él está con los romanos, con el imperio romano. Y si Jesús hubiera dicho, no paguen tributo, los que venían de parte del procurador, ellos hubieran ido inmediatamente a poner la queja, venían los soldados y se llevaban a Jesús. Entonces, cualquier cosa que Jesús hubiera dicho, lo hubieran perjudicado, lo hubieran dañado. Esto es la hipocresía. Hacer un aparente bien, poner una apariencia de bondad y de amor para que la persona piense y confíe y ellos poder hacer el daño que quieren hacer. Por eso la hipocresía es fingir lo que estamos muy lejos de tener o lo que estamos muy lejos de sentir en el corazón. Eso es la hipocresía. La hipocresía nace de la falsedad. Es un pecado muy grave la hipocresía y por eso voy a detenerme un poquito en ella, porque hay muy pocas personas que se confiesan de la hipocresía. Muy pocas personas que confiesan este pecado. Es un pecado igual que la mentira, es un pecado, de hecho es otra de las caras que tiene la mentira. En esto de este tipo de pecados ha hecho que muchas personas pierdan incluso su familia, su matrimonio. Cuando hay hipocresía en el tiempo del noviazgo, ¿qué sucede cuando hay hipocresía en el tiempo del noviazgo? El matrimonio no se va a sostener. Hay personas que se acercan y me dicen a mí: es que es como si me hubiera casado con otra persona. Yo no le conocía, yo no sabía que era así, es como si me hubiera casado con otra persona. Eso es muy peligroso, eso es vivir un noviazgo de una manera muy hipócrita. No se dio a conocer, no le dio a aquella persona la oportunidad de saber si le aceptaba a pesar de sus defectos o no.
no les dio la oportunidad. Y entonces el matrimonio pues ya no funciona. Y luego esa hipocresía la llevan todavía al momento del matrimonio. El sacerdote les pregunta los votos, ¿verdad? Y ellos dicen que sí. Hacen voto de amor, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, pero no lo hacen con la intención de cumplirlo, simplemente para salirse con la suya, para que eso se realice, pero no tienen intención. Cuando no hay una intención verdadera en el momento del matrimonio, de esa intención depende que desciendan gracias de Dios o no desciendan gracias de Dios. Y cuando una persona no tenía verdaderas intenciones, se tiene que hacer un acto de reparación de ese sacramento del matrimonio que se llevó a cabo, para pedirle al Señor que todas las gracias que no se recibieron se alcancen, que derrame esas bendiciones que quedaron bloqueadas por la hipocresía en la que se llevó a cabo el sacramento. Entonces, nosotros podemos tratar de engañar a todo mundo y lograr engañar a todo mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Él puede ver lo que pensamos, puede escuchar lo que sentimos, todo lo puede ver el Señor. Por eso cuando llega Judas al huerto de los olivos, acuérdense, no hay luz eléctrica, sí había una nube, una luna muy grande, pero no había luz eléctrica, por lo tanto debajo de los árboles debió haber estado sumamente oscuro debajo de los árboles. Por eso es que Judas les dice, pues en la oscuridad no se pueden diferenciar mucho los rostros. Por eso Judas le dice a los soldados, aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Porque era muy difícil que supieran quién de todos ellos era Jesús. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Entonces se acercan, llega Judas y le da un beso. ¿Y qué le dice Jesús? Con un beso entregas a tu maestro. Con un beso entregas a tu maestro. No podemos ocultarle a Jesús nuestras verdaderas intenciones. No podemos, por eso la hipocresía es un pecado que se debe de confesar y que muy pocas personas lo están confesando, muy pocas personas, por haber actuado bajo la apariencia de amor, bajo la apariencia de santidad, bajo la apariencia de bondad, para ganarnos a esa persona y hacer lo que nosotros queremos. Ese es el pecado. Un acto bueno. ¿Qué sucede cuando hacemos un acto bueno pero que nace de la hipocresía? No sirve para nada. Un acto bueno que esconde hipócritamente las verdaderas intenciones no tiene méritos, porque es un acto bueno hecho para quedar bien. Cuando es un acto bueno hecho para la gloria de Dios, Dios lo toma y le da méritos. Pero si yo hago un acto bueno para quedar bien yo, como no es un acto hecho para Dios, Dios no toma lo que no es suyo, entonces la persona se queda sin méritos. Y no solo se queda sin méritos, esos actos buenos hechos hipócritamente los tenemos que pagar. Esos actos buenos que hicimos con hipocresía los tendríamos nosotros que pagar. Por eso es muy peligroso aparentar estar bien, aparentar sonreírle a una persona mientras escondo las verdaderas intenciones. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque estamos utilizando incluso las cosas santas, las cosas de Dios, para que la otra persona confíe y poder clavarle un cuchillo en la espalda. Es muy peligroso aparentar la santidad, aparentar la bondad, escondiendo las verdaderas intenciones. Hay mucha hipocresía en las familias, pero también hay mucha hipocresía en las parroquias. Se da mucho la hipocresía. Hay muchas personas que se escandalizan de todo. El escandalizarse también es una forma de hipocresía. Escandalizarnos de los errores de los demás. Podemos asombrarnos. No esperaba que esta persona pudiera hacer eso. No esperaba que esta persona atacara esto. Podemos asombrarnos, pero no podemos escandalizarnos. ¿Cómo nos vamos a escandalizar de un pecador si nosotros también somos pecadores?
Imagínense una persona que es alcohólica y que va a una fiesta, y cuando entra a la fiesta ya hay una persona ahí todo alcoholizado, borracho, como que bailando y se cae, es el reír de toda la gente, y que este borracho dijera, mira nomás ese borracho haciendo el ridículo. Pues eso es lo que haces tú. ¿Cómo te pones a hablar de algo que tú haces? ¿Cómo te pones a hablar? Por eso nosotros no podemos escandalizarnos. Ay, mira lo que está haciendo esta persona. Y eso que va a misa. Y eso que sirve a Dios. Y eso que están cerca de esto. Y esto que están... No podemos escandalizarnos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No debemos de escandalizarnos de los demás. Las personas con hipocresía que sufren este pecado de la hipocresía suelen ser, no todas, pero suelen ser melindrosas. Melindrosas, a todo le van a encontrar faltas, a todo, porque como son personas que quieren sobresalir, quieren ser los primeros, quieren ser los que se les considere más santos, más buenos, más todo, entonces a todo lo que los demás hagan le encuentran cualquier detalle que no está bien y lo exageran ese detalle. ¿Para qué? Para que las obras de los demás se vean pequeñas y sus obras se vean grandes. Esa es la hipocresía, porque no es resaltar algo malo, hago ver esto malo para que se corrija. No, a ellos no les interesa que se corrija, se interesa que aquella persona quede quemada, que aquella persona quede reducida, para que sus obras entonces sí puedan ir creciendo, sus obras puedan ir creciendo, para que sus obras resalten sobre las obras de los demás. Y curiosamente, todo lo que atacan las personas es de lo que carecen, es de lo que hacen. Nosotros regularmente, si tenemos un defecto que no soportamos en nosotros, si lo vemos en otra persona, la despedazamos. La despedazamos, entendemos el defecto de nosotros y nos lanzamos sobre los defectos de los demás. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Una persona que de un grupo y que les quería enseñar a todos lo que era la nutrición, los alimentos balanceados y sanos, y hasta le pidieron que cuidara a unos ancianitos que en cuanto a alimentación, y un día llegan a su casa sin avisarle, llegan de improviso por alguna razón, y ya la casa llena de comida chatarra, llena de comida chatarra. Lo que a veces nosotros atacamos es lo que nosotros somos. Es lo que nosotros somos. Por eso la hipocresía uno se tiene que cuidar mucho. Es propio en todos lados. Es muy difícil que alguien la arranque completamente del corazón, a menos que la trabaje muy seriamente con liberación. Si no, no la pueden erradicar. Pueden controlarla, pero no podrían erradicarla. Por eso cuando a mí me invitan, por ejemplo, a dirigir un grupo de matrimonios, regularmente yo empiezo diciéndoles, vamos a tener una convivencia, pero quiero que todos traigan a sus hijos. ¿Por qué? Porque allí es donde se conoce la verdad. Los niños son transparentes, son abiertos, dicen la verdad, no tienen filtros para decir la verdad. Y cuando llega el matrimonio, y entonces el viejo voltea y le dice, mi amor, ¿me traerás una servilleta? Claro que sí, mi vida. Y el chiquillo voltea. ¡Ah! Esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo demás son apariencias, es hipocresía. Esa es la verdad. Lo demás se está fingiendo. ¡Ah! Esa es la verdad. Por eso me gusta mucho ver a los niños, porque así se conoce muy bien cuáles son los problemas que hay en la familia, cuáles son los problemas de los papás. Esta hipocresía puede refinarse mucho y puede ser mucho más peligrosa, porque hay quienes fingen cosas de Dios. Hay quienes fingen cosas de Dios, quienes fingen éxtasis, como si estuvieran así contemplando a Dios, como si estuvieran contemplando. Hace tiempo se dio un caso aquí en México, se le llamó a esa zona la Nueva Jerusalén, y se decía que había una mujer que veía a la Virgen, y entonces
era absurdo todo aquello, ¿verdad? Habían grupitos de señores pagados en las esquinas, y cuando pasaba un turista, todos levantaban el rosario, Padre nuestro que estás santificado, Dios te salve María. Se iba la persona y bajaban el rosario, sacaban las cervezas, y venía una persona, Dios te salve María, llena de gracia, todo, la misma supuesta vidente. Llegó un reportero con su cámara y le dice, pues mira, por ejemplo, ahí está la Virgen. Y el reportero, ¿dónde? Y pone la cámara, ahí, que no la ves. Ahí está, mírala, que no la estás viendo. Puras cosas absurdas que a veces son hipocresías que nosotros permitimos para tener una imagen, para tener un lugar en los grupos de oración. Y entonces en el grupo de oración, a ver, estos que tienen don de lenguas, pásenle para acá, los demás se quedan allá, pero los de don de lenguas se vienen para acá. Y el que siente la envidia y todo empieza con su hipocresía, como si tuviera don de lenguas. No tiene nada, ¿verdad? Pero está fingiendo que tiene algo que Dios no le dio. Es un pecado y no lo confiesa mucha gente. No confiesan esos pecados y son pecados, y son pecados graves. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con esto. Algunos dicen que tienen visiones. Fíjense, hay personas, una persona la encontraron, dijo que Dios le había dicho que tenía que vivir sin comer nada como el Padre Pío. Hoy muchas personas se conmovieron en el corazón y la persona se quedaba en su cama así como ponía cara de hambre cada vez que llegaba alguien. Pues un día llegan y por no sé qué se tumban en la almohada y abajo lleno de huesos de pollo. Hay gente que es capaz de todo, mis hijos. La hipocresía es muy grande, muy grande. Tenemos que tener mucho cuidado. Y estas personas, si los demás no les reconocen lo que quieren mostrar, se enojan, se sienten frustrados, se vuelven enemigos de los demás. Estas personas, esta hipocresía en la iglesia llega al grado de que impulsa a la persona a que comulgue en pecado. No les interesan las palabras de San Pablo que dijo que el que comulga en pecado se traga su propia condenación. Necesitan quedar bien con los demás. ¿Qué van a decir de mí? Y entonces, con tal de que nadie vaya a pensar mal de ella, va y se acerca a recibir la Sagrada Comunión. Eso es lo que se le llama la falsa piedad. Cuando una persona finge que está en comunión con Dios, que lleva una buena relación con Dios, que reza mucho, son falsa piedad. Van aprendiendo muchas cosas. Hubo otra persona que veía en el internet, buscaba en el internet mensajes de videntes, sacaba pedacitos y luego decía, este mensaje me lo dio a mí, revolviendo pedacitos de varios, este mensaje me lo dio a mí Dios. Y eran cosas que ella había sacado del internet. Hay que tener mucho cuidado. La hipocresía puede estar muy cerca de nosotros. Incluso podemos nosotros estar cayendo en esos pecados graves de hipocresía. Hay algunos que caen en estos pecados de hipocresía por respetos humanos hacia su persona, como estos que decíamos que comulgan para que los demás piensen que están bien, pero también por los demás, respetos humanos. Y entonces viene una familia, viene su comadre a visitarla en domingo y entonces piensa ella, si me voy, ¿qué va a pensar de mí mi comadre? Viene de tan lejos a verme y yo me voy, ¿qué va a pensar de mí? Son respetos humanos. Pobrecita, viene de tan lejos, son respetos humanos. Son respetos humanos, son culpas que siente la persona y entonces decide no ir a la iglesia, aunque Dios se sienta mal, con tal de que no se sienta mal su comadre. Son respetos humanos. A veces por respetos humanos vamos cayendo en actos de hipocresía, a veces por soberbia, a veces porque ya el corazón se nos ha endurecido. La hipocresía es muy grave porque es sonreír a la persona mientras estamos tramando cómo destruirla. Es que la otra persona piense que yo la amo para que no se defienda, para que no se prepare para lo que yo le voy a hacer.
Por eso es muy peligrosa la hipocresía. Pero hay que diferenciar, esto es muy importante, hay que tener una diferencia clara. Si una persona, por ejemplo, viene su suegra trató de destruir ese matrimonio siempre, pero ahora ella quiere venir a ver a su hijo y a sus nietos, y pues la nuera está toda resentida todavía por todo lo que hizo la nuera. Si la suegra llega y ella lo que quisiera es correrla, pero le sonríe, y luchando porque siente aquí, pero lucha para que no se note el coraje, lucha para tratarle bien por respeto, por amor a su esposo, él lucha para tratar bien. Si hay una lucha de estas, no para ocultar el sentimiento, sino para no pecar, entonces ya no es hipocresía. Ahí deja de ser hipocresía. Estás luchando para no caer en el pecado. Hipocresía es cuando luchas para que no se note lo que sientes, para poder darle en la torre, para que aquella persona confíe y poder darle en la torre, poder hacerle daño. Esa es la hipocresía. Esa es la hipocresía. Pero si estamos luchando para no pecar, estamos luchando para controlarnos de eso que sentimos, es una lucha. Esa lucha por evitar el pecado no es hipocresía. No es hipocresía. La hipocresía, repito, es cuando yo trato de fingir para que tú te confíes y poder hacerte el daño que yo te quiero hacer. ¿Para qué la hipocresía? Bueno, la hipocresía ha tenido la función de esconder los vicios, esconder nuestras debilidades, esconder nuestros defectos. Y entonces vamos a poder esconderlos a los ojos de los demás, pero nunca vamos a esconder un defecto a los ojos de Dios. Dios conoce lo que pensamos y escucha lo que sentimos. Por eso no podemos nosotros pensar que Dios no se va a dar cuenta de algo o no. A Dios no lo podemos engañar absolutamente nunca. No lo podemos nosotros engañar. ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Aparentar lo que queremos cubrir con lo contrario. Si una persona quiere cubrir su soberbia, ¿qué es lo que va a hacer? Aparentar humildad. Si quiere tapar su soberbia, va a aparentar la humildad. Si quiere tapar su avaricia, la va a tapar tratando de ser generoso con las demás personas. Si una persona quiere tapar la envidia, pues la va a tapar fingiendo que es alegre por los triunfos de los demás. Fingiendo, ay, qué bueno que te fue bien, qué bueno que te sacaste la lotería, ojalá te mueras. Porque siente la envidia, pero la tapan con una sonrisa. Pero las verdaderas intenciones es lo que Dios ve y es lo que cuenta. Las verdaderas intenciones, no tanto lo que decimos como las intenciones que aceptamos. A veces escondemos el odio a través de detalles amorosos, escondemos el odio, escondemos la gula con el amor a la abstinencia, etcétera. También hay algo que hacemos muy seguido, que son tapar la pereza, esconder la pereza de una manera muy hipócrita. Tapar la pereza se hace con diferentes formas. Por ejemplo, fingiendo enfermedades. Y entonces cuando nosotros cubrimos eso, mintiendo, preparando todo un terreno, esto no se puede hacer en Japón, Aquí en México sí, pero en Japón no. Japón son muy literales. Cuando una persona llega tarde a su trabajo, aquí en México dice, no, es que salí temprano, pero se me ponchó una llanta y luego se escapó un león del circo y entonces lo tuve que agarrar yo porque nadie quería. Y entonces empezamos a hacer inventos, fantasías y cosas para justificarnos. En Japón no se puede hacer eso. Cuando una persona, un japonés, llega tarde, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a Japón y llegamos tarde a trabajar y yo llegué tarde, voy y le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Llegué tarde, pero es que se me ponchó una llanta, yo salí de tiempo y todo. Empiezan, ¿qué?
permíteme. Y le hablan a otro, mira, ven, oílo. ¿Por qué llegaste tarde? No, es que venía yo, pero una llanta se me ponchó y me tuve que... otro, y viene otro. ¿Por qué llegaste tarde? Es que se me ponchó una llanta, y otro. Hasta que la gente dice, ya entendí, ya la regué. Dice, entonces acabó el teatro. Porque para ellos eso es un teatro. Simplemente es, la regué. Yo llegué tarde, yo me equivoqué. Y cuando llega alguien y dice, yo llegué tarde, me equivoqué. Sí, a todos les pasa, vete, no hay problema. O tal vez, pon más cuidado la próxima vez, alguna cosa, vete. Pero honestidad. Y aquí en México escondemos todo a través de falsedades. ¿Cuántas veces en el mismo matrimonio, el esposo, la esposa se niegan el uno al otro fingiendo enfermedades? Eso es grave, eso es hipocresía y no lo confiesan. Es que si yo hago un daño a alguno de ustedes, yo lo voy a pagar. Yo te hice sufrir a ti. A lo mejor hablé mal de ti, hice alguna cosa contra ti y te hice sufrir. Voy a poner un estándar del 1 al 10. ¿Cuánto me hiciste sufrir del 1 al 10? 5. Yo te hice sufrir hasta el 5. ¿Cómo lo voy a pagar el sufrimiento que te provoqué? Sufriendo. Es como podría pagar. Te hice sufrir, voy a pagar sufriendo. ¿Voy a pagar un sufrimiento hasta el 5? No. Mínimo el doble. ¿Por qué el doble? Porque cuando yo te hice sufrir y tu esposo te vio sufrir, lo hice sufrir a él. Y con tu sufrimiento tus hijos te vieron sufrir y les dolió, hice sufrir a tus hijos. Y luego hice sufrir a tus papás, hice sufrir a tus hermanos, hice sufrir a tus amigos, y se va aumentando. Por eso cuando nosotros hacemos sufrir a alguien voluntariamente, tenemos que pagar más del doble de sufrimiento para saldar esa deuda. Cuidado, no podemos nosotros hacer eso, porque hay que pagar todo ese sufrimiento, todo eso con el sufrimiento a los que nosotros hicimos sufrir. Yo le digo algo, le hago algo a una mujer y entonces ella cae en depresión. Al caer en depresión, ignora a sus hijos, no les da bien de comer, no los abraza, pierde sentido de su vida. ¿Todo eso le debo a sus hijos? Todo eso, no nada más lo que yo hice, todo lo que le provoqué a sus hijos. Entonces por eso nuestro sufrimiento, el que hace sufrir y cuando tenga que pagar, va a tener que pagar muchísimo más de lo que hizo, de lo que no se alcanza a ver, porque Dios les tiene que hacer justicia a todos. Dios quiere, Dios tiene. Si no lo hace Dios, ¿quién lo va a hacer? Dios es el que va a hacerle justicia a todos. Por eso es tan importante la confesión. Por eso es tan importante pedir perdón a Dios por las faltas que nosotros cometemos, y de manera especial ahora lo que estamos viendo de la hipocresía. Entonces, se dan muchas cosas de esto. Hay unos que la hipocresía caen en hipocresías a través de disculpas perfectas. Hay disculpas perfectas. No pude venir a trabajar porque se murió mi abuelita que me crió. Pero es que se ha muerto 5 veces. Cada rato, cada vez que ocupa un tiempecito libre, va y dice que se le murió su abuelita que tanto lo quería porque lo había criado. ¿Y quién le va a decir no vayas a ver a tu abuelita que te crió? Entonces se justifica. Hay algunas cosas que son justificaciones perfectas. Es que mi hijo estaba enfermo. Y no es cierto de esas cosas, justificaciones inventadas, justificaciones perfectas. Pero ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema? Esa persona te creyó. Lo engañaste, tú destruiste, estás atacando, estás golpeando el amor que te tiene esa persona, tú lo estás haciendo. Por eso es muy grave el pecado de la hipocresía. El pecado de hipocresía tiene diferentes grados. El primer grado, o grado común o grado universal, que algunos le llaman, es esa hipocresía en la cual nosotros engañamos a las personas pero sin provocar tanto daño, simplemente por tener una buena imagen, por salirnos con la nuestra, por evitar un castigo, y actuamos de manera hipócrita con las personas.
Hay otro grado ya más peligroso. Ese de todos modos es pecado, pero hay otro que es todavía más peligroso, que es la hipocresía espiritual. La hipocresía espiritual, que es cuando se finge la santidad, cuando se finge ser buenos, cuando fingimos madurez espiritual, madurez, vamos fingiendo para atrapar a los demás y sacarles lo que nosotros queremos. Ya tiene dolo, ya tiene malas intenciones. La otra era nada más para salir al paso. Esta ya tiene malas intenciones para aprovecharse de tu inocencia, para aprovecharse de la confianza que tú le tienes. Y utilizan fingir una vida de virtudes, utilizan fingir que tienen dones del Espíritu Santo y utilizan fingir los mensajes del cielo, como hace rato decíamos. Pero luego hay otra hipocresía todavía peor, que es la hipocresía espiritual perfecta. Esa es la peor de todas las anteriores, porque aquí esta persona tiene odio y oculta su odio para poder hacerte daño. Hace que tú confíes, que tú pienses que te ama para poder hacerte daño, para poder estar cerca y hacerte daño. Esa es la hipocresía espiritual perfecta. Cubre finge la amistad, finge fidelidad, finge santidad. Esto a veces es tan fuerte que esto no se alcanza a ver. La simple hipocresía, uno puede descubrirla, uno puede darse cuenta. La hipocresía espiritual cuesta más trabajo, pero la hipocresía espiritual perfecta, hasta la persona misma se cree que es verdad. Hasta la persona misma se cree que es verdad. Y por eso es que es muy peligrosa esta última hipocresía espiritual perfecta. Es tan fuerte que los mismos que la padecen no se dan cuenta del veneno que traen dentro y del veneno que van esparciendo a su alrededor. Fíjense lo peligroso que es esa. Como la persona no se da cuenta de lo que está viviendo, puede estar poniendo una cara de mucha santidad, puede entrar a la iglesia, confesarse, comulgar, pero en cuanto pueda despedazarte, te despedaza. Y después de despedazarte, puede regresar a hacer oración como si nada hubiera pasado. Por eso es tan peligrosa, porque la persona ni siquiera necesita ser tentada por Satanás. Fíjense lo peligroso que es eso. Ya no necesita ser tentada por Satanás, ya va a caer porque está acostumbrada a vivir así, ya no tiene conciencia de pecado. ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a pedir perdón a las personas con las que actuó de manera hipócrita, dañando aquel amor, aquella confianza que le tenían? ¿Cómo va a pedirle perdón? No va a pedir perdón. Y si no pide perdón a las personas ni pide perdón a Dios, va a tener que pagar esa deuda. Y va y se confiesa. El que se confiese no le quita todo. Si una persona un señor viene y me dice a mí en confesión, fui infiel a mi esposa y yo le doy la absolución, ¿ya quedó perdonado ese pecado? ¿Ya se puede ir al cielo? No, necesita el perdón de su esposa porque fue dañada la esposa. Pero no se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta y Dios se lo va a decir a ella. Por eso, antes de que él se muera o se muera su esposa, él necesita que su esposa le perdone lo que hizo. Y si su esposa no se lo perdona, la deuda se le queda. Pero el sacerdote le dio la absolución. Los sacerdotes perdonamos en el nombre de Dios que una persona tenga que ir al infierno por el daño que hizo. Que tenga que ir al infierno, pero tiene que ir a pedir perdón a la otra persona. Así de que no le pidió perdón, entonces Dios le va a hacer justicia a esa persona. Dios le va a hacer justicia y por eso es que va a tener que pagar. ¿Cuánto y cómo? Solo Dios sabe.
Es muy peligroso vivir con esta hipocresía y luego después hacer como que nunca pasó nada. Sí pasó y está apuntado en el libro de tu vida. O lo solucionas, o lo enfrentas en vida, o lo enfrentas después de muerte en el juicio. Pero lo vas a enfrentar. No basta con simplemente pedir perdón. Hay unas personas que piden perdón, ¿verdad? Por ejemplo, una infidelidad, piden perdón y dicen, ¿le tengo que decir a mi esposo o le tengo que decir a mi esposa? Pues sí, pero se terminaría el matrimonio, se acabaría, no va a aguantar, me va a mandar a volar y se va a deshacer la familia. Sí, pero eso debiste haberlo pensado antes del pecado. Si te mueres sin que tu viejo o tu vieja te perdone, te llevas la deuda. O sufres aquí o sufres allá. Ya no puedes evitar el sufrimiento, tienes que pagar el daño que hiciste. Tienes que reparar el daño que tú hiciste, la traición que cometiste con aquella persona, con la confianza que te tenía aquella persona. Entonces, si nosotros traicionamos a alguien, ¿es hipocresía? Es hipocresía. Bueno, hay que entender unas cosas, ¿verdad? Si un señor dice en el día de su matrimonio, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, y en la primera oportunidad que tiene se va con otra mujer, ¿fue hipócrita? A lo mejor tuvo buena intención, a lo mejor sí lo quería hacer en ese momento, y aun cuando no le cumple, eso no significa que sea hipocresía. Hipocresía, tienes que tener la intención de engañar, el deseo de hacerle creer algo contrario a la realidad, mostrar una falsa cara para que los demás confíen en ti y tú puedas consumar la venganza que quieres tener. Esa sí pertenece a la hipocresía. Lo otro, pues no, puede ser que sí queríamos, pero a la mera hora no pudimos, no supimos, o la debilidad o lo que sea. Eso, y por eso sucedió. No estoy justificando que pasen esas cosas, solamente digo que puede haber razones para que las haya. Entonces, es muy peligroso esta hipocresía espiritual perfecta que pues repito, ¿cómo la van a confesar si ni siquiera son conscientes muchos de que están viviendo en ella? ¿Cómo la van a confesar? Este es un gran peligro para las personas que viven así. Porque son, repito, los que destruyen sonriendo. Entonces, ¿qué les voy a pedir que trabajemos en esta semana? Busquen cuántas veces han caído en el pecado de hipocresía para que lo confiesen. Cuántas veces han caído en pecado de la hipocresía, pero tienen que discernirlo. Puede ser que no soportabas a tu nuera, pero la dejaste entrar en tu casa, pero aguantaste todo lo que tú habías escuchado, lo que veías, lo que sabías, y aguantaste todo eso para no ofender a Dios. Eso ya no es hipocresía, porque estás luchando para no ofender a Dios. Ya no es hipocresía. Hipocresía es cuando ya le queremos arruinar la vida a la otra persona y fingir que le queremos hacer un bien. Entonces, ver eso, revisen qué tantos actos de hipocresía han tenido en su vida, con qué personas. Son peores cuando haces una hipocresía con alguien que confía en tu palabra. Es peor que cuando tú cometes una hipocresía con alguien que no conoces o que no confía en tu palabra. Pero con alguien que confía estás golpeando el amor y Dios es amor. Entonces hay que revisar sin decir, es una mentirita chiquita, una mentirita piadosa, una hipocresía chiquita, una hipocresía piadosa. No existen, es cosas pequeñas en eso, no existen. Con el ejemplo que hemos puesto, si te dijera alguien, oye, tu hermano fue con tu mamá y le dio una cachetada. Y tú vas con tu hermano, ¿cómo me dijeron que tú le habías dado una cachetada a mi mamá? ¿Te atreviste a darle una cachetada? Y que te dijera, ay sí, pero fue una cachetadita. ¿Qué le dirías? Yo pensé que era una cachetadota. Si fue una cachetadita, pues no es problema. Es que ni una cachetadita, ni siquiera puedes levantarle la mano. Aunque busque una justificación falsa. Es que nomás le di una cachetada en la parte de mamá que me toca a mí, no en la que te toca a ti. No, pues es una.
son justificaciones que a veces uno busca falsas. Revisen la hipocresía para que confiesen ese pecado. Revísenlo. No existen pequeñas faltas en esto, no existen. Segunda cosa que les invito a reflexionar en esta semana. Miren, nosotros no necesitamos fingir que somos buenos. Necesitamos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, solo eso. Si tú te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, es lo único que Dios te pide. No te pide resultados, te pide esfuerzos, te pide verdaderos esfuerzos. Entonces no se trata de fingir que somos buenos, se trata de esforzarnos porque así lo sea. Ser buenos a los ojos de Dios. Ser buenos a los ojos de Dios, sin hipocresías, sin dobles caras, transparentes, todas las cosas de Dios. Dios mismo es transparente. A Dios siempre sabemos cómo lo vamos a encontrar porque lo conocemos. No ha fingido nada, tampoco nosotros tenemos que fingir. Busquen para que puedan pedir perdón a Dios en el caso de que hayan caído en este grave pecado de la hipocresía. Pídanle a Dios, busquen la manera de confesar ese pecado. Y la otra cosa, no fingir ser buenos, sino esforzarnos por serlo. Dios se encargará de todo lo demás. Nosotros nos esforzamos por ser mejores. Le pedimos a Dios Padre todas estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.